En la tradición del pensamiento cristiano está muy arraigada la idea de la vida como un don o como un regalo. Y bueno, íntimamente vinculada a esta idea está la cuestión de la vulnerabilidad de la condición humana. Esta idea ha sido rescatada por el pensamiento filosófico contemporáneo y de ahí emerge la noción de una ética de la vulnerabilidad. Ese es el tema que vamos a hablar hoy en nuestro espacio de Ética TV, su espacio de ética ciudadana, con el filósofo Edixon Minaya. Bienvenido, Edixon. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y compartir con ustedes. Sí. Bien, vamos a iniciar entonces con el concepto de ética de la vulnerabilidad, ¿no? ¿En qué consiste esto, no? Bien, lo primero es que debemos definir qué significa vulnerable, ser vulnerable o vulnerabilidad. Y es un término que proviene de vulnus, del latín vulnus, que prácticamente significa herida o infligir herida, ¿no? O estar expuesto a una situación en la que puede causar daño o dolor a la persona que lo recibe. Entonces, se parte de una idea antropológica en la que la condición del ser humano es una condición vulnerable, independientemente de la situación social o, digámoslo así, de los condicionamientos sociales a la que el individuo pertenezca. Sí, o sea, es importante esa aclaración, porque usualmente el concepto de vulnerabilidad se entiende en términos sociológicos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por ejemplo, hablamos de poblaciones vulnerables, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, decimos las personas que tienen una condición especial son poblaciones vulnerables, las madres solteras también, ¿no? Forman parte de una población vulnerable, pero en este sentido estamos hablando de algo que va más allá, digamos, de la condición socioeconómica de las personas, ¿no? Sí. Es algo que es, digamos, inherente a la condición humana, no es algo contextual, ¿no? Dice, bueno, podríamos decir que pertenece a la estructura de la existencia humana, la vulnerabilidad, y hay que dar a conocer que el término realmente empieza a ser usado en los años 70 con mucha fuerza en los ámbitos de los desastres naturales. De ahí la vulnerabilidad del medio ambiente, como por ejemplo los individuos están expuestos a desastres naturales, y luego en los 80 ocurre un desplazamiento semántico del término hacia las ciencias sociales y empieza a ser aplicado hacia esa población que se entiende que está expuesta a daños o, digámoslo así, a ser dañados o ser destruidos por determinadas situaciones, pero en este caso en el ámbito de la sociedad, ¿no? Y en el año 2000, específicamente 2008, con la crisis económica, otra vez el término empieza a usarse con fuerza, empieza a trabajarse en metodologías de evaluación de la vulnerabilidad, pero el término también tiene otro momento importante, que es el momento de la pandemia, y ahí entonces, aunque ya había un antecedente en el 2007, en los trabajos de Judith Butler y Martha Nussbaum, con respecto a una ética de la vulnerabilidad, no es hasta casi recientemente que empieza ya a trabajarse la condición vulnerable, una ética que tome como centro la vulnerabilidad en el ámbito de la moral, ¿no? De si existe un deber moral de las personas a atender la vulnerabilidad humana. Ok, entonces, la ética de la vulnerabilidad vendría a ser ¿qué? ¿Y en qué se distingue, digamos, de otras éticas, ¿no? Bueno, lo primero es que es una, digámoslo así, una visión ética que pone, como dije hace un momento, en el centro de la vida moral el concepto de vulnerabilidad. Por lo tanto, parte de una concepción antropológica de la misma, ¿no? De que tiene un carácter universal. Y lo otro es que se pone más atención al tema del cuidado. Ahí también se desprende una visión de una ética del cuidado. Sí. Y de un nuevo concepto de responsabilidad, que no solamente para conmigo mismo, sino también para con el otro. Entonces, ahí también cambia el esquema en el sentido de que nosotros no hacemos las cosas solamente porque hay un deber de hacerlas, sino porque hay una condición humana que me permite atender a esa situación desde una perspectiva ética, no simplemente normativa, es decir, regido por norma, sino básicamente regido por esa condición vulnerable del ser humano. Okay. Hay una anécdota famosa vinculada con aquella antropóloga célebre, Margaret Mead, que dice que un alumno se le acercó y que le preguntó
que cuál fue el primer signo de civilización en la historia de la cultura. Y Margaret Mead le respondió, un fémur roto. Entonces, extraño, ¿por qué un fémur roto? Bueno, porque un fémur roto y luego, bueno, reparado, es el signo de que hubo alguien que cuidó y alguien que fue cuidado. Exacto. Entonces ya a partir de ahí ya podemos hablar propiamente hablando de una civilización humana, ¿no? Sí, es decir, la condición humana está íntimamente vinculada a ese cuidarse los unos a los otros, ¿no? Y lo interesante porque cambia nuestra idea de cómo surge lo justo. Ajá. O sea, y en cierto sentido la justicia es porque queremos responder a esa condición vulnerable del ser humano, y no hay otra manera que la cuestión del cuidado, la cuestión del amor, como un valor fundamental en las sociedades, y sobre todo la cuestión de la solidaridad, la cooperación. Entonces, esos son los valores a estudiar, que la ética de la vulnerabilidad les preocupa. Sí, parece que esa ética de la vulnerabilidad se opone a ese principio de autosuficiencia que está tan de moda, ¿no? De hablar, ¿no? Pareciera, hay todo un discurso que podemos escuchar en las redes sociales, muy promovido por ciertos coaches e influencers, que nos hablan de una supuesta autosuficiencia que tenemos, y que nos hace creer incluso que en las caídas pues son debilidades nuestras que de las cuales deberíamos avergonzarnos, y que en el fondo nosotros tenemos siempre que estar, digamos, por encima de todas las cosas, valiéndonos de nosotros mismos sin la necesidad de los otros, y que todo lo que conseguimos es el fruto de nuestro trabajo, de nuestros méritos, ¿no? Sí. Y eso no parece estar avalado ni por la evidencia empírica ni por la historia, ¿no? Claro. Una de las cuestiones que trae a colación la ética de la vulnerabilidad es el cuestionamiento a la idea que hemos heredado de la modernidad sobre lo que es la autonomía. Esa idea de autonomía que se entendió como una razón en sí misma, autosuficiente, que no necesita del otro, viene a cambiar, ¿no? Autonomía es en tanto somos interdependientes. Entonces, esa concepción en la que el individuo se reconoce como un suelo en sí mismo, de ser autosuficiente, queda cuestionada con la categoría de la vulnerabilidad y pasa a convertirse en una categoría moral, como piensan algunos pensadores, filósofos, filósofas. Ok. ¿Cuáles serían, digamos, los principales representantes de esta ética de la vulnerabilidad, ¿no? Bueno, ya hay un sinnúmero, por ejemplo, la misma Jodie Butler, Martha Nussbaum, también Alicizar Marcitai, que tiene un texto bastante interesante sobre los animales, y ahí le dedico unos capítulos a la cuestión de la vulnerabilidad. Corinne Peluchon es una filósofa francesa, también muy importante, tiene toda una ética de la vulnerabilidad en 3 dimensiones, que son la naturaleza, los animales y los seres humanos, ¿no? Amplía el abanico, el concepto de vulnerabilidad. También podemos mencionar a un autor que tú lo conoces, profesor de la Universidad de Murcia, que escribió un artículo muy interesante sobre la ética de la vulnerabilidad en la época de la pandemia, en el 2020. Creo que es Martínez. Bueno, ya hay un sinnúmero de autores, ¿no? Y se han hecho trabajos, sobre todo desde el inicio del 2000, y ha incrementado la producción bibliográfica en esta línea ética. Hay un aspecto importante que has señalado, y es que la ética del cuidado no solamente implica un cuidado con respecto a las otras personas, ¿no? Sí. Porque usualmente también nosotros tendemos siempre a pensar en términos antropocéntricos, ¿no? No, la ética del cuidado también implica un cuidado con respecto a los animales, con respecto al medio ambiente, ¿no? ¿Sí? Claro. ¿Y por qué? Porque somos vulnerables, es que cobramos conciencia de que tenemos que cuidar no solamente de nosotros mismos, sino de todo de lo que nos rodea, ¿no? Y eso se proyecta evidentemente en los animales, la naturaleza, e incluso las cosas, los útiles, ¿no? Sí. Lo que usamos a diario, ¿no? Entonces, esto expresa un aspecto de la condición humana. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa y en breve retornamos con este interesante tópico.
Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana, abordando el tema de la ética de la vulnerabilidad con el filósofo Erickson Minaya. Erickson, entonces recapitulando, digamos que la ética de la vulnerabilidad está íntimamente vinculada al cuidado, ¿no? Sí. Al vernos como seres que somos antropológicamente vulnerables, es decir, por naturaleza nuestra condición es una condición de vulnerabilidad independientemente de la condición económica, sociológica, etcétera que tengamos, y eso entonces nos da, digamos, una mirada más relacional, ¿no? Porque estamos siempre en necesidad constante del cuidado del otro, ¿no? No somos, digamos, autosuficientes, ¿no? Sí. Digamos que desde esta perspectiva entonces tenemos también una mirada, digamos, un poco más sensible con respecto, digamos, a aquellas éticas, digamos, más tradicionales que hacían mucho hincapié en el carácter racional del ser humano, Sí, ¿no? Y que de una manera u otra tenía una cierta mirada despectiva por aquellos, digamos, que pues se veían como vulnerables ellos, ¿no? Porque claro, de estas éticas más tradicionales no nos veíamos todos como seres vulnerables, ¿no? Claro. Entonces la vulnerabilidad se veía como un defecto, Como un no como parte de una condición, y evidentemente aquellos a quienes se les atribuía la condición de vulnerabilidad pues tendían entonces a marginárseles, ¿no? Ciertamente. Entonces desde esta perspectiva pues cambia la mirada, porque a la medida en que todos nos reconocemos como vulnerables, entonces todos requerimos del cuidado, y entonces no hay espacio ahí para justificar la exclusión sobre la base de la vulnerabilidad, ¿no? Claro, sí, hay un aspecto importante, siguiendo lo que tú dices, es que desde la ética de la vulnerabilidad se desprende o se motiva una política de la vulnerabilidad que atiende a una idea de justicia que no es solamente punitiva, sino restaurativa. Sí. Explícanos esa diferencia. Sí, que lo que se intenta no es solamente de castigar o de meter preso o de perseguir, ¿no? Sin necesidad de decir que no se puede hacer eso, sí. Pero sí restaurar, llevar la justicia a aquellos ámbitos de sectores que están desprovistos tradicionalmente de la condición del poder. Entonces eso ha obligado, incluso en la práctica, y recuerdo aquí a Martha Nussbaum, de que las sociedades deben tener políticas, si se consideran democráticas, y sobre todo, como dice ella, sociedades decentes, debe de permitir ayudar al desarrollo de las capacidades. Y ojo con esto, que cuando se habla de capacidades, se recupera una noción aristotélica muy interesante. Las capacidades están muy vinculadas a ese mundo sensitivo, que no es de todo racional, tiene que ver con las emociones, pero también con esas cosas que podemos perder. Por ejemplo, las discapacidades o una condición social en la que yo no puedo responder a ese acontecimiento porque se escapa de mi control. Y ahí entonces viene una idea del Estado que no es de este paternalismo, no es una concepción paternalista, tampoco victimista. Siempre se ha distinguido lo que es vulnerabilidad de victimismo, ¿no? Sino prácticamente de asistencia, ayuda real, en el sentido de que se implementan políticas públicas no para mantener constantemente a esos sujetos vulnerables o la condición vulnerable humana, sino para ayudar a lidiar y también a desarrollar sus capacidades. Sí, interesante, porque desde una tradición muy vinculada, digamos, al pensamiento conservador, se entiende que las políticas del Estado, digamos, asistencialistas, pues son políticas que promueven, digamos, el parasitismo, que no hacen, digamos, que promover las principales capacidades del individuo. Claro, el supuesto que hay con frecuencia en esta tradición es que el individuo es autosuficiente y que si no se levanta por sí mismo es producto de su holgazanería, pero no porque, digamos, ha sido fruto del azar, como pasa a veces, fruto de un lugar donde naciste, fruto de determinados contextos sociales, ¿no? Entonces, tú dices, por ejemplo, en este caso, que se trata de el fomento de una política de cuidado del Estado, pero que no promueve precisamente ese parasitismo. Ese populismo que tienen muchos
gobiernos, por ejemplo, el dar dádiva, pero no te resuelve un problema. Claro, tú consigues algo popular, o sea, votos, pero no consigues realmente ayudar a un problema real. Y la clave está, según está una corriente dentro del ámbito de la ética de la vulnerabilidad, es desarrollar las capacidades, atenderla desde una perspectiva en la que las emociones, en el que la misma corporeidad juega un papel también importante aquí. Entonces, no se trata de una idea de autosuficiencia, de promover esa concepción de autosuficiencia en el ser humano, que no necesita de nada, que si fracasa, el error fue tuyo, pero ¿cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el papel de las instituciones sociales, por ejemplo? Entonces, están ahí como para asistir, para desarrollar capacidades, para mediar precisamente entre el individuo y la sociedad como un todo. Sí, el Estado tiene, de hecho, un papel importante en hacer, digamos, correcciones que no las puede hacer el mercado. Que no la puede porque hacer el error, digamos, de esa visión neoliberal es que todos estamos, digamos, en una carrera y simplemente cada quien llega en función de sus méritos, pero no es verdad, porque no todos partimos del mismo lugar. Y una cuestión importante que tiene dentro de esta concepción de la ética de la vulnerabilidad es que uno de los compromisos del Estado y de ciertas políticas es hacer visible ciertos problemas. Mira lo que está pasando con el caso del autismo en República Dominicana. Alguien que está, un activista detrás, ¿verdad?, de que el autismo se haga visible, es precisamente que hasta un momento era ignorado. Exactamente. Entonces, una de las misiones de esta concepción es empujar al Estado, a los gobiernos, a hacer visible problemas que son de la sociedad. O sea, el hecho de que tú no tengas por el momento una determinada condición vulnerable no significa que no la vas a tener. Sí. Entonces, ese vaivén de la propia existencia es tomado en cuenta en una concepción ética de este tipo. Ok. Hay un momento en que hablaste de el desarrollo de unas capacidades, ¿no? Entonces, aquí la educación jugaría un papel importante, ¿no? Totalmente, sí, claro. Es decir, ¿cuál es el rol aquí entonces de la educación en, digamos, la formación, digamos, y promoción de esta ética de la vulnerabilidad? Pues, algo importante es el desarrollo de las humanidades. Lamentablemente, el imperativo tecnológico que se ha impuesto a nivel global nos hace olvidar que el ser humano no es solamente desarrollo de competencias, sino de competencias para el mercado. Competencias para el mercado, sino también de capacidades que puedan ayudar al individuo a discernir sobre su propia situación, cómo crear nuevas relaciones, cómo también poderse ayudar. Y la educación juega un papel importante en todo esto, ¿no? Y la inversión en ella. ¿De acuerdo? Entonces, para eso necesitamos otro tipo de modelos educativos que piensen también en las capacidades. Sí, con frecuencia cuando se hablan de las reformas educativas, por ejemplo, en nuestro país, estamos hablando siempre del problema de los bajos niveles de comprensión lectora, los bajos niveles de razonamiento matemático, y evidentemente que eso es fundamental, porque sobre la experiencia lingüística y la experiencia del razonamiento matemático se cimentan en gran parte todo lo que es la experiencia del pensar, pero hay esa otra dimensión que tiene que ver con la acción ciudadana, ¿no? Que es la que usualmente queda olvidada, ¿no? Es decir, ni la formación meramente lingüística ni la formación meramente matemática te va a permitir desarrollar competencias para la ciudadanía. Vamos a retomar ese tópico después de la pausa. Continuamos en su espacio de Ética TV abordando el tema de la ética de la vulnerabilidad. En el segmento anterior conversábamos sobre el hecho de cómo con frecuencia hablamos de una serie de competencias que son, digamos, competencias básicas, ¿no? Se han dicho con frecuencia, pero que no están relacionadas con lo que es el desarrollo de la ciudadanía democrática, ¿no? Es decir, tú puedes formar a una persona en razonamiento matemático o puedes desarrollar una persona, digamos, en
las normas básicas de la gramática, sí. y luego, bueno, lo puedes ir formando hasta que se vuelva un tecnócrata capaz, pero eso no significa que va a ser un buen ciudadano, eso no significa que va a ser una persona dialogante, eso no significa que va a ser una persona en disposición para resolver problemas ciudadanos. Entonces, eso no significa que va a ser una persona empática. Entonces, todos estos últimos aspectos o cualidades están íntimamente vinculadas a un tipo de educación que precisamente tradicionalmente se la ha llamado humanística, que se centra en la formación del ser humano, ¿no? Entonces, es algo que descuidamos hoy, lamentablemente. Recientemente ha fallecido Nuccio Ordine, el gran filósofo italiano, que se hizo famoso por un texto, ¿no? La utilidad de lo inútil, ¿no? Sí. Es decir, usualmente estos saberes que se les llaman inútiles son útiles, solo que no son útiles como puede ser, por ejemplo, el uso de una herramienta. Son útiles para algo que es probablemente lo más importante, que es el hecho de cómo coexistir en comunidad, una comunidad humana, siendo respetuosos unos del otro y construyendo un proyecto de desarrollo sostenible, ¿no? Claro, y a eso se le puede agregar, tú sabes, la cuestión tan importante que es saber dialogar, saber escuchar, y aprender de las propias emociones, ¿no? Entonces, la educación, si se quiere entender como integral, debe de incluir esos aspectos, esas dimensiones del ser humano, porque nada te sirve a ti ser un gran profesional cuando tú no sabes escuchar, no sabes comunicar tus preocupaciones, o no sabes de alguna manera atender tus propias emociones, ¿no? Entonces, esta visión ha llamado la atención por encima de una ética de carácter racionalista, que desplaza lo que son el mundo de las emociones, y también de que el ser humano debe ser educado dentro de unas capacidades que él debe desarrollar si quiere ser un ciudadano, digámoslo así, con virtudes. Sí. En otros espacios nosotros hablábamos, por ejemplo, del rol que juega la educación artística, por ejemplo, para esto de lo cual estamos hablando. Lamentablemente, en la historia, digamos, de la sociedad dominicana, en la historia de nuestra educación, todo lo que tiene que ver con educación artística, educación humanística, juega un rol como marginal. Es algo como que se ve como, digamos, para transversal. Sí, o se tiene ahí como para llenar un hueco, un espacio de unas horas que hay que llenar, pero no se entiende que forman parte de un núcleo central de la formación, ¿no? Claro. De la ciudadanía democrática. Y por el contrario, se asocia que todo lo que tiene que ver con el comportamiento ciudadano se enseña mediante una explicitación de reglas. Exacto, normativo, ¿no? De decir lo que no hay que hacer, a veces un poco hacer una especie de cartilla, de la perspectiva de la obediencia, o de catequismo, de catequesis, inclusive a veces asociado a una formación religiosa, como intentando derivar lo que es la ética ciudadana de lo que serían los códigos morales religiosos, lo cual, bueno, pues es un error, sobre todo en una sociedad que se considera plural, ¿no? En las que están, digamos, a la que pertenecen personas que responden a diferentes cosmovisiones religiosas o cosmovisiones del mundo, y que tienen que llegar a unos mínimos de convivencia, ¿no? Independientemente de la religión que tengan, ¿no? Claro, y desatender esa parte significa mutilar al ciudadano, ¿no? Quitarle un aspecto fundamental de su existencia, que es el simple hecho de aprender y saber convivir. Ahí tenemos la cuestión de la tolerancia, por ejemplo, y de la no discriminación, que juega un papel fundamental en una sociedad tan plural, donde existen diferentes clases de grupos sociales, ¿no? Y entonces el individuo debe de alguna manera aprender a convivir, que es un reto en la cultura actual, la cultura globalizada. Ya casi concluyendo, ¿no? Yo quisiera, Edison, que recomendaras para, digamos, el público que nos está viendo algún texto que pueda ser, digamos, útil para aquel que quiera seguir, digamos, leyendo sobre ética de la vulnerabilidad, ¿no? Informándose. Hay un texto muy precioso, tan pequeñito, de un filósofo catalán,
que uno de los representantes de esta línea ética, y es Joan Carles Melich, con un texto que se llama La condición vulnerable. La condición vulnerable. Sí, y otro texto del mismo que se llama Ética de la compasión, donde tiene todo un marco teórico donde propone toda una visión de la ética de la vulnerabilidad. Muy bien, pues gracias Erickson por habernos Gracias acompañado, y a ustedes pues también les agradecemos que estén ahí siempre acompañándonos en su espacio de Ética TV. Hasta la próxima.